Frustrados por el fracaso de sus complots contra la República Islámica, sus enemigos han librado una guerra híbrida masiva contra Irán, con amplias actividades dirigidas a las instituciones políticas, manipulando la opinión pública y socavando la seguridad de los ciudadanos iraníes. Los enemigos, a saber, Estados Unidos, el régimen sionista, algunas potencias europeas insidiosas y maliciosas y grupos terroristas vinculados, han aparecido en escena con todas sus capacidades. Las guerras híbridas combinan medios militares y no militares, así como medios encubiertos y abiertos, incluida la desinformación, los ciberataques, la presión económica, el despliegue de grupos armados irregulares y el uso de fuerzas regulares. Estos métodos se utilizan para desdibujar la línea entre la guerra y la paz e intentan sembrar dudas en las mentes de las poblaciones objetivo. Su objetivo es desestabilizar y socavar las sociedades y, si es posible, derrocar a los gobiernos. Para saber más, conocimos al Dr. Ghorbrani, un experto en guerra híbrida y cognitiva. El señor Ghorbrani es también un traductor prolífico en este campo. Le preguntamos sobre la naturaleza de la guerra híbrida. La guerra híbrida como concepto es común en otros países, aunque con nombres diferentes. Por ejemplo, los chinos la llaman guerra ilimitada o en Rusia la llaman guerra no lineal. Es importante señalar que aquí no estamos tratando con guerra, war, sino con las actividades y características de la guerra, warfare, lo que implica la complejidad del tema. De hecho, en la guerra híbrida nos enfrentamos a una guerra indirecta y efectiva, plagada de ambigüedad y zonas grises. En comparación con otros tipos de guerras, la guerra híbrida es menos costosa y más eficaz. Busca derrotar a sus rivales en el ámbito internacional. Un grupo empeñado en apoyar este tipo de actividades contra la República Islámica de Irán es un think tank o laboratorio de pensamiento estadounidense llamado Fundación para la Defensa de las Democracias, muy conocido por su afinidad ideológica con el gobierno israelí. En el pasado, sus posiciones han seguido de cerca las del partido Likud y las de líderes israelíes como Benjamin Netanyahu, no solo sobre Irán, sino también sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Especialistas sobre Irán con mayor o menor grado de línea dura están presentes en los laboratorios de pensamiento de Washington, D.C., como el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, el Instituto Brookings y el Consejo de Relaciones Exteriores. Pero ninguno de ellos se ha especializado institucionalmente en recomendar políticas de línea dura para Irán, incluidos actos de terrorismo económico llamados sanciones, y ofrecer propuestas detalladas sobre cómo implementarlas, como lo ha hecho la Fundación para la Defensa de las Democracias. Para ver más de cerca este tema, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. El señor Ghorbrani nos dijo que después de años de acciones militares fallidas, los estadounidenses ahora se están inclinando significativamente hacia la guerra híbrida. De hecho, los estadounidenses llegaron a comprender que si quisieran tener un tipo de guerra eficaz y rentable, tendrían que tener grupos de expertos vinculados a diferentes capas de la sociedad. Estos laboratorios de pensamiento son, de hecho, soldados invisibles de la guerra híbrida que actúan de diferentes formas, en diferentes campos como la política, la seguridad, la inteligencia e incluso la ciencia. Los estadounidenses provocan a las sociedades con ansiedad, luego buscan socavar la confianza pública en sus gobiernos y luego conducen al país hacia la implosión. Mientras tanto, no dejan rastro. Desde su establecimiento en 2001, la Fundación para la Defensa de las Democracias se ha hecho un hueco como albergue para los halcones iraníes de Washington, D.C., con el director ejecutivo Mark Dubowitz como su líder bien conectado. El estrellato mediático de la institución, junto con la contundente cuenta de Twitter de Dubowitz, le han construido una reputación enorme fuera de Estados Unidos que está a la altura de su importancia en Washington. John B. Goldstall, el principal funcionario de control de armas en la Casa Blanca de Barack Obama, una vez llamó a Dubowitz un facilitador moderado del extremismo, un vendedor moderado de mentiras y verdades a medias. Según su sitio web, la Fundación para la Defensa de las Democracias, o FDD, fue fundada para promover el pluralismo, defender los valores democráticos y luchar contra las ideologías que impulsan el terrorismo.
pero como han señalado algunos periodistas, surgió de una organización comprometida con pulir la reputación de Israel en Estados Unidos. El 24 de abril de 2001, 3 importantes donantes pro-israelíes constituyeron una organización llamada Emet, en hebreo verdad, en una solicitud al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos para obtener el estatus de exención de impuestos. Explicaron que el grupo debía proporcionar educación para mejorar la imagen de Israel en América del Norte y la comprensión del público de las cuestiones que afectan las relaciones árabe-israelíes. Pero a raíz de los ataques del 11 de septiembre, la misión del grupo se amplió y su nombre cambió a Fundación para la Defensa de las Democracias. La Fundación para la Defensa de las Democracias tiene un bonito nombre. Cualquiera que escuche el nombre diría, ¡wow! ¡Qué base tan maravillosa! Pero ¿qué democracia defiende y con qué intenciones? Este es el doctor Davud Faridpur, de la Universidad Ahmed Tabatabai. Son los mismos boinas verdes del ejército estadounidense, pero con armas diferentes. Han consultado al Congreso de Estados Unidos y han testificado ante él más de 200 veces. Es muy importante influir en quienes toman las decisiones. De hecho, son ellos quienes toman las decisiones detrás de escena en los Estados Unidos, bajo el título de un hermoso nombre. Cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní incluyó a la fundación en su lista de sanciones, el ministerio se refirió a ellos como un grupo que busca intencionalmente actuar contra los intereses de la República Islámica. La FDD se describe a sí misma como una organización de investigación global, pero según los expertos ha llevado a cabo sus investigaciones desde un punto de vista particular y con un enfoque relativamente limitado. Su investigación y promoción se han centrado en Asia Occidental, y en particular en los conflictos y cuestiones que afectan a Israel. Y sus posiciones han seguido de cerca las del partido Likud y Benjamin Netanyahu, no solo en las cuestiones relacionadas con Irán, sino también en las relacionadas con la ocupación israelí de Palestina y la conveniencia de una solución de 2 estados. Comprender la afinidad ideológica del grupo de expertos con el régimen israelí y las raíces de esa afinidad ayuda a explicar el papel especial que ha desempeñado la FDD al oponerse a los tratos de la República Islámica con el bloque Estados Unidos-Occidente, y en particular con respecto al acuerdo nuclear con Irán, conocido formalmente como el PIAC. Después del PIAC o acuerdo nuclear con Irán, las sanciones contra Irán aparentemente se levantaron. Dejan que otros países y empresas interactúen con Irán, pero no pasó nada. Nadie vino al país porque temían que tarde o temprano se volvieran a imponer las sanciones. Este es un ejemplo de guerra híbrida. En sus escritos, los expertos de la FDD respaldaron una visión del conflicto palestino-israelí que está de acuerdo con las opiniones de Netanyahu y el partido Likud, o a veces incluso justo según ellos. Un claro ejemplo es cuando en noviembre de 2007, Andrew McCarthy, miembro principal de la FDD, escribió en National Review que la administración de Bush, al intentar forjar una solución de 2 estados, estaba empeñada en conceder la condición de Estado a los salvajes que oran por el martirio. En un artículo de enero de 2023, la FDD presentó un plan integral para que los responsables políticos y sus aliados estadounidenses derroquen a la República Islámica de Irán. Una estrategia integral extremadamente detallada que requería el uso de múltiples instrumentos de poder estadounidense abierto y encubierto. El plan incluía una guerra económica, apoyo a las fuerzas y disidentes antiiraníes y una ofensiva total contra la legitimidad ideológica de la República Islámica. Este es el Dr. Bahman Kazemi, otro experto en guerra híbrida. El Dr. Kazemi cree que en la guerra híbrida el objetivo es un país en su conjunto. Mire, hoy en día las guerras buscan impactar al país objetivo en su conjunto. Por ejemplo, si quisiera hacer que un coche deje de funcionar, podría hacerlo explotar con dinamita. Pero esto me costaría mucho y haría mucho ruido. Llamaría la atención y no podría evadir la responsabilidad. Pero también existe otra forma de hacerlo. Podría pinchar los neumáticos del coche. Quieren detener la maquinaria del gobierno con el menor coste posible. Por eso, buscan puntos sensibles a los que apuntar. Posteriormente, la FDD se ha involucrado en la ejecución de una campaña de guerra de múltiples niveles contra la República Islámica, compuesta por una amplia gama de acciones que incluyen, entre otras, la organización de la guerra de narrativas y extensas operaciones psicológicas contra el líder de la República Islámica y las instituciones que se le atribuyen. Presentar información y estadísticas engañosas en varios medios de comunicación
incluida la red C-SPAN y el Congreso de Estados Unidos. Apoyar la aprobación de la ley integral para sancionar a Hezbollah de Líbano. Organizar grupos y actividades terroristas contra Irán. Apoyar el establecimiento de bases de inteligencia y de misiles en la periferia de Irán. Apoyar operaciones encubiertas contra instalaciones nucleares y asesinatos de científicos nucleares iraníes. Proyectar sospechas sobre la ley y el orden islámicos como la retribución y el hijab. Celebrar reuniones conjuntas con el lobby pro-israelí AIPAC, centradas en Irán. Alentar a los legisladores europeos a sancionar al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. Exagerar y presentar noticias engañosas sobre los objetivos y la naturaleza de las actividades nucleares pacíficas de Irán. Desilusionar a la generación joven de iraníes acerca de sus vidas en Irán y sus oportunidades en el extranjero. Manipular la confianza del público en las instituciones gobernantes y consultar con cineastas de Hollywood para hacer películas con temas de iranofobia e islamofobia. Si quieres conquistar un país, si puedes hacerlo por la fuerza, sería la forma más directa. Entonces, atacas un país, lo conquistas y eso es todo. Tienes el país. Pero si no puedes hacer eso, necesitas adherirte a otras herramientas y medios de guerra. Eso es lo que ha sucedido. Estados Unidos sabe y ha creído que no puede atacar militarmente a Irán porque no existe ninguna fuerza política que pueda ganar una guerra con Irán. Por lo tanto, está tratando de trabajar en otros campos, incluidas las tácticas de guerra híbrida para poder desestabilizar el país desde adentro. Nos reunimos con el doctor Hamirreza Golanzadeh, un analista político iraní, en una casa antigua que data de hace más de 100 años, que perteneció a la hija de Nasser al-Din Shah Qajar. ¿Por qué Estados Unidos ha emprendido una guerra híbrida contra Irán y cuál es su objetivo último? Actualmente, la mayor parte de lo que los estadounidenses están haciendo contra Irán es principalmente una guerra híbrida y especialmente en el ámbito de la opinión pública. Si recuerda, hace apenas unos años, cuando lidiábamos con la pandemia de la COVID-19, esta campaña fue muy fuerte en ese momento. Por lo tanto, se puede ver mucha desinformación y noticias falsas publicadas por funcionarios y medios de comunicación tradicionales que cuentan con el apoyo de los estadounidenses. Y no es ningún secreto que, una vez más, intentaron desestabilizar el país y descontentar al pueblo con el gobierno de Irán. Así que los estadounidenses no estaban vendiendo ni dando la vacuna Pfizer a nadie. No solo a Irán, sino también a sus propios vecinos y aliados. Pero los medios occidentales, los principales medios de comunicación, en su mayoría apoyados por el gobierno estadounidense, estaban tratando de transmitirle a la gente dentro de Irán que su gobierno no quiere que tengan acceso a la vacuna. Entonces, la información que estaban transmitiendo a la gente dentro de Irán era solo una guerra psicológica para preocuparlos por la situación. Lo único que vemos en ese momento es que están tratando de decirles a los iraníes que la situación dentro de Irán es terrible y que no se puede hacer nada y que sus funcionarios no están haciendo nada por ellos y están haciendo cosas malas. Les dicen que en su país se están produciendo malas gestiones y fechorías, sin proporcionar ninguna evidencia significativa de los problemas que están transmitiendo a la gente. Además, la FDD ha estado difundiendo recientemente noticias falsas y engañosas sobre las actividades logísticas de Irán y el apoyo a las operaciones especiales de Rusia en Ucrania, con el objetivo de imponer más sanciones a las compañías aéreas y a las industrias de fabricación de drones del Ministerio de Defensa de Irán. Para el doctor Kazemi, la llamada Fundación para la Defensa de las Democracias se ha centrado en 3 secciones importantes de Irán: el gobierno, la economía y la cultura. La fundación tiene como objetivo los 3 sectores principales de Irán: el gobierno, la economía y la cultura. En cuanto al gobierno, lanzan una campaña internacional contra la República Islámica. Tomemos como ejemplo las cuestiones de la libertad de expresión y los derechos humanos. Están presionando a Irán para que publique información incorrecta sobre la situación de los derechos humanos en su territorio. Al mismo tiempo, se dirigen a la cultura y los valores de la gente a través de diferentes canales de radio y televisión, redes sociales y otros medios. Según periodistas independientes, el jefe de la FDD
Mark Dubowitz ha sido un duro crítico del acuerdo nuclear con Irán, conocido formalmente como PIAC desde el principio, y aún no ha encontrado un sustituto que funcione. ¿Y por qué tendría que hacerlo?, pregunta el periodista. Siempre ha tenido los ojos puestos en un premio mayor, que no tiene nada que ver con la democracia ni con ningún acuerdo nuclear. En primer lugar, el objetivo a corto plazo de Estados Unidos es eliminar el obstáculo de Irán en términos de sus políticas regionales, debido a que sus políticas en la región de Asia Occidental son realmente afectadas por los presidentes de Irán como potencia regional. Pero a largo plazo, y más básicamente, el punto es que la República Islámica de Irán está proporcionando una nueva forma de gobernar, una nueva escuela de pensamiento para el gobierno, que está totalmente en contra de lo que los estadounidenses y el mundo occidental siguen realmente. Y sienten que la existencia de la República Islámica de Irán constituye una amenaza. Por lo tanto, a largo plazo, independientemente de lo que digan o declaren, lo único que quieren es eliminar de Irán el sistema de la República Islámica. The only thing that they want is to remove the Islamic Republic of Iran from this country. Como demuestran claramente algunas de las declaraciones que Dubowitz ha hecho a lo largo de los años sobre Irán, su objetivo en Irán es el cambio de régimen. Después de que Obama asumió el cargo, la FDD, encabezada por Dubowitz, propuso imponer más sanciones a Irán para obligarlo a abandonar su programa nuclear. Pero el propio Dubowitz se mostró escéptico sobre si las sanciones conducirían realmente a una solución diplomática. En abril de 2011, después de que se impusieran nuevas sanciones, dijo al Ynet News de Israel que las sanciones están funcionando, presionando al régimen, aunque no han logrado su objetivo y tal vez nunca lo logren. Poner fin al programa nuclear de Irán. La mejor manera es trabajar para cambiar el régimen. Según informes, Dubowitz ha estado ayudando a diseñar e impulsar sanciones contra Irán desde mucho antes de que se convirtiera en la pieza central de la política de Trump hacia la República Islámica. Estuvo estrechamente involucrado en la legislación para sancionar al Banco Central y al sector petrolero de Irán en 2011 y en hacer más difícil el movimiento de Teherán en 2012. Ayudó a liderar la carga contra el acuerdo nuclear emergente a partir de 2013, estableciendo a la FDD como la zona cero en Washington, D.C., para recomendaciones de investigación y políticas destinadas a resaltar y corregir lo que Dubowitz consideraba fallas en el acuerdo nuclear. Él y su organización atrajeron titulares en el proceso y fueron el lugar al que acudían los periodistas que buscaban citas de los críticos del acuerdo. La pregunta es, ¿cuál es su objetivo final? Quieren sembrar desconfianza entre la gente hacia el gobierno. Quieren que el público tenga una imagen distorsionada de lo que sucede en la sociedad mediante la difusión de noticias falsas y desinformación. Exageran la escasez y hacen lo que sea necesario para que el gobierno pierda su legitimidad y su apoyo público. Quieren socavar al gobierno en su conjunto. Un perfil de 2015 en la revista Slate, por ejemplo, rastreaba el ascenso del Tintán y señalaba cómo sus empleados aparecían ante el Congreso y en las noticias por cable para discutir el acuerdo con Irán con mucha más frecuencia que los académicos afiliados a los laboratorios de pensamiento más antiguos y mejor financiados. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní añadió hace unos años a la Fundación para la Defensa de las Democracias y a su director ejecutivo, Mark Dubowitz, a su lista de entidades sancionadas, responsabilizándolos de diseñar, imponer e intensificar los impactos del terrorismo económico contra la República Islámica y el pueblo iraní. Según un organismo occidental de vigilancia de los derechos humanos, a lo largo de los años, las amplias sanciones estadounidenses contra los bancos iraníes, sumadas a la retórica agresiva de los funcionarios estadounidenses, han limitado drásticamente la capacidad de Irán para financiar importaciones humanitarias. Las consecuencias de las sanciones estadounidenses en curso, ya sean intencionales o no, han planteado una grave amenaza al derecho de los iraníes a la salud y al acceso a medicamentos esenciales, y casi con certeza han contribuido a una escasez documentada que va desde la falta de medicamentos críticos para los pacientes con epilepsia hasta la escasez de medicamentos de quimioterapia para iraníes con cáncer. El núcleo de los efectos nocivos de las múltiples sanciones estadounidenses contra Irán es que en la práctica estas sanciones han disuadido en gran medida a los bancos y empresas internacionales de participar en transacciones comerciales o financieras con Irán, incluidas las transacciones humanitarias exentas, por temor a ser objeto de las sanciones secundarias de Estados Unidos contra ellos mismos. Como resultado, el acceso de los iraníes a medicamentos esenciales
y su derecho a la salud se está viendo afectado negativamente y bien podría empeorar si la situación no cambia, amenazando así la salud de millones de iraníes. En varias ocasiones, funcionarios estadounidenses han reconocido que el dolor que las sanciones estadounidenses están causando a los iraníes comunes y corrientes es intencional y parte de una estrategia para obligar a los ciudadanos iraníes a exigir a su gobierno que cambie su comportamiento, una receta para el castigo colectivo que infringe los derechos económicos de los iraníes. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el organismo autorizado de expertos independientes que interpreta las obligaciones de los estados, un país o una coalición que impone sanciones económicas debe tener en cuenta el impacto sobre la población afectada, incluido el derecho a la salud. Estos derechos deben tenerse plenamente en cuenta en el diseño de las sanciones. En las guerras clásicas hay tiempos de guerra y tiempos de paz, un punto de partida y un punto final, pero en la guerra híbrida no existe tal cosa como el punto final para la guerra. Puede seguir y seguir durante años, para siempre. Su continuidad ahora es posible con la ayuda de la inteligencia artificial y las tecnologías cibernéticas. Pueden erosionar la destreza de los gobiernos y al final del día se ve que ya no pueden tomar decisiones ni resolver problemas. En este contexto, tener conocimiento y al mismo tiempo paciencia son de suma importancia al abordar la guerra híbrida. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Estamos encantados de tenerlos y esperamos que hayan encontrado el programa valioso e informativo. Sintonícenos de nuevo a la misma hora la semana siguiente y cada semana después. Y asegúrese de enviarnos sus comentarios y solicitudes de tema. Adiós por ahora.